con Reyes Magos. 20 grados la actual temperatura en Posadas, la humedad relativa del ambiente 61%. Bueno, durante el fin de semana conocíamos la información internacional con la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Y lo vamos a saludar a José León Toro Mejías, es profesor venezolano, residente aquí en la provincia de Misiones, fundador de Arepa Viva, organización de apoyo al migrante que estuvo con nosotros aquí. Sí, en los estudios. Exactamente, hablamos con él y fue una charla muy linda en esa oportunidad, ¿no? Ahora, hablar acerca de este tema y cuál es su postura justamente con respecto a esta detención. José, ¿cómo estás? Buen día. Ángel Miño y Lodi Caballero, te saludamos. Buenos días, amigos. Buenos días. Tanto gusto, tanto tiempo. La verdad que lo mismo decimos nosotros por aquí, ¿no? Fue una linda charla en aquella oportunidad, pero ahora un tema completamente diferente. Sí, pero vinculado, por supuesto, al origen, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cuál es tu postura, José, con respecto a la detención de Nicolás Maduro? Mira, yo la celebro. La celebro porque Nicolás Maduro es un delincuente que llegó al poder por medios ilícitos, se enquistó en el poder, quedó demostrado claramente en las últimas elecciones y demostrado de cara al mundo. Está vinculado a la red de narcotráfico, lo cual le imputa y por lo cual fue extraído. Y también, por supuesto, es el opresor de un país. Entonces, no por eso se le extrajo, pero hay que tener claro una cosa. Si bien Nicolás Maduro es una persona bastante temible para el pueblo venezolano, también es cierto que en Venezuela no es que ocurrió mucho, lo que ocurrió es un reacomodo de las fichas de poder, dejando aquellas que tenían posibilidad de diálogo con Estados Unidos y quitando la que le cerraba el diálogo a Estados Unidos. Entonces, esto no ha terminado, es un evento en pleno desarrollo que nos puede dar sorpresas. Y también hay que tener claro que Estados Unidos no hace nada de gratis. Claro, exacto. José, respecto al tema, muchos hablan, algunos analistas políticos internacionales justamente, hablaban de que era como una situación que se daba tras el diálogo con un sector del gobierno. Tanto es así que Delcy Rodríguez va a ser la encargada de esta transición, aparentemente, ¿no? La Constitución de Venezuela establece en el 223 que a ausencia absoluta del presidente, la presidencia debe asumirla la vicepresidente o el vicepresidente en su defecto. En el caso que este tampoco estuviese, lo asumiría el presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces, en este caso le corresponde por norma constitucional, le corresponde a la señora Rodríguez, pero también es cierto que parecía que había algún tipo de entendimiento entre los hermanos Rodríguez, porque ella no es en realidad la más fuerte del equipo Rodríguez, sí, que está allí, es el psiquiatra, el señor que ahora es justamente presidente de la Asamblea Legislativa. Así que había cierto blindaje en cuanto a los Rodríguez frente a los otros factores del poder del chavismo que están bastante divididos, que es el Ministerio de la Defensa con Padrino López, el Ministerio del Interior con el Diosdado Cabello. Estaba Maduro sostenido por la inteligencia cubana y estaba, por supuesto, los dos hermanos Rodríguez haciendo frente, uno desde la vicepresidencia y el otro desde la Asamblea Nacional. José, vos tenés familiares allí en Venezuela todavía, ¿pudiste hablar con ellos? ¿Qué es lo que sienten en este caso? ¿No? ¿Esperanza? ¿Miedo? Había gente que decía, yo veía la televisión nacional el fin de semana y había gente que decía, bueno, cayó Maduro, pero queda todavía parte del gobierno y eso genera un poco de miedo también, ¿no? De confusión. ¿Cuál es la realidad que vive el venezolano hoy en día? La realidad es que los grupos armados llamados colectivos allá salieron a la calle para mantener en silencio al pueblo y la gente habla todavía en voz baja. La gente no entiende toda la dimensión del juego internacional o en su mayoría no la entienden y entonces esa emocionalidad viva
de que quitan la cara visible de quien me oprime, hay que gritar y hay que reír, ¿no? Eso es lo que te pide el cuerpo, eso es lo que te pide el alma, pero detrás de eso hay muchísimas capas que habría que tener un ojo muy quirúrgico como para irlas destapando y ver y como mirar con cautela todo este proceso, porque efectivamente es como tú dices, extrajeron a Maduro, pero la estructura del chavismo está intacta. José, respecto a esta transición que se va a dar, que habló el propio gobierno, pero manejado por los Estados Unidos, ¿qué te parece a vos? ¿Cuál es tu opinión respecto a esta transición y cuánto tiempo debería durar? Mira, a mí me parece una inconsistencia absoluta, primero porque hay una extracción de un delincuente buscado por narcotráfico, pero de esta extracción, Sí. digamos que se transforma en un mecanismo de presión para los otros líderes que están imputados por los mismos delitos, ¿no? Pero otro de esos líderes van a quedar haciendo un proceso de transición y negociación, que eso no debería durar más de 3 meses, para hacerte claro. Pero esos factores de poder que yo denunciaba antes están en guerra interna. Entonces, con la salida de Maduro y la muerte de 32 agentes cubanos en los diferentes bombardeos, da cuenta de dos cosas. Uno, que se anula el factor de poder de la inteligencia cubana o parcialmente se anula. Sí. Dos, que la penetración del régimen cubano, el régimen chino y el régimen ruso a través de ellos en Venezuela era extremadamente alta. De 40 personas que resultaron heridas o dadas de baja, 32 eran cubanos. ¿Quiénes están en los fuertes militares de Venezuela? Es una pregunta que hay que hacerse. José, ¿qué te gustaría que la gente de otros países entendiera mejor sobre Venezuela? Porque nosotros lo vemos de afuera, pero ¿qué te gustaría que la gente pueda entender realmente, no? Primero que lo que ocurre en Venezuela, lo que se narra de la opresión en Venezuela es real. Segundo, que mirar una situación humanitaria como la de Venezuela estrictamente desde una ideología de derecha o de izquierda es un error, porque la derecha tiene pecados y la izquierda tiene pecados. Tiranos de izquierda o tiranos de derecha siempre son tiranos. Hay que comprenderlo fuera de la ideología para que puedas tener la reserva moral suficiente para criticar a uno o al otro cuando fuese necesario. Claro, totalmente. José, imagino que te habrá sorprendido que las autoridades electas no puedan asumir, ¿no? Porque, digamos, volviendo al tema, ¿no? De esta transición, más allá de lo que dice la Constitución venezolana, hay un nuevo gobierno elegido por el pueblo venezolano, justamente, que no está pudiendo cumplir sus funciones. Ese es el tercer elemento en inconsistencia, porque hay una extracción, evidentemente no hay una liberación. Y como hay una extracción, entonces la lucha por la democracia del pueblo sigue supeditada a los esfuerzos de la oposición. Entonces eso es lo que te dice, que la búsqueda de la democracia de Venezuela va por a lo que puedan significar sus valores políticos, geoestratégicos o económicos políticos. José, y por último, ¿qué pensás sobre tanto análisis respecto a la situación de Venezuela que se genera más que nada en redes sociales? Mira, en los estudios que se hicieron de los principales riesgos que afectan el mundo, lo que salía más inmediato y más peligroso era la desinformación. Por una parte, la gente se forma ideas y la difunde porque las plataformas digitales permiten eso, y por otra parte hay gente que sencillamente se los cree, y por otra parte hay mecanismos diseñados, intencionados a mantenerte fuera de la realidad. Así que yo recomiendo que las redes sociales se les mire con mucha cautela y que se validen de alguna manera todas las informaciones con fuentes oficiales en la forma posible. Claro, José, más allá de este análisis que haces respecto al tema, tomando con pinzas justamente esta situación que se da en tu país, ¿ves con buenos ojos el futuro? ¿La democracia está más cerca que nunca en la mano de los venezolanos? Mira, que salgan las fichas de poder de Venezuela, que se esté en un proceso de negociación, podría dar apertura a que vuelva el presidente legítimo, que se reconozcan las elecciones, que tendrían que haberlas reconocido. No hay por qué llamar
a un sistema de transición y a unas nuevas elecciones. Eso sería tirar por la borda todo el esfuerzo anterior. Y en todo caso, si se llaman unas nuevas elecciones con un proceso de negociación, con las mismas fichas de poder que estaban antes, ¿quién te dice que no van a amañar las elecciones? Sí, claro. Costó tanto develarlos la vez pasada y había todo un plan de contingencia para hacer nuevas elecciones y poderlas amañar. Entonces, nos deja con un sabor amargo porque vamos a seguir buscando la democracia, luchando contra un grupo que tiene todos los elementos de poder para engañarnos, para manipularnos, y es estar luchando en una desventaja terrible. María Corina Machado, a veces en el exilio, a veces escondida, no puede andar libremente por las calles simplemente porque es una ciudadana que no está de acuerdo con lo que hace y lo que dice el sistema de gobierno de Venezuela, y busca por todos los medios mantener la dignidad en el pueblo venezolano. Eso es su único delito. Así que creo que esta es una situación, como te dije antes, que hay que seguirla peleando, y lo que ocurre hay que mirarlo con mucha cautela. ¿Te gustaría Corina Machado como presidente de Venezuela? Me encantaría. Ha sido una mujer absolutamente consistente con su discurso y con su obrar desde el mismo momento que se enfrentó a Chávez en la Asamblea, por ahí a los primeros años del 2000. José, a partir de esto, ¿se te cruzó por la cabeza volver a tu país? Sí, se me ha cruzado muchas veces y he querido volver muchas veces. Yo tengo 8 años o más que no veo a mi madre, a mis hermanos, a mi padre, y yo no me merezco esto solamente porque fui educador y porque tenía unas posiciones en contra. Y mucha gente de Venezuela les pasa exactamente lo mismo. Algunas personas regresan y están siendo detenidos o están siendo robadas en la entrada al país. O sea, hay unas historias muy terribles de quienes vuelven. Es una situación muy delicada. Yo mismo he recibido algunos mensajes de que no se me ocurre volver. Claro. Bueno, José, ojalá que todo mejore y que sea lo mejor para tu pueblo, para el pueblo venezolano en este caso. Te agradecemos mucho, que tengas buen año. Igual para ustedes, amigos. Un abrazo a todos y que Dios nos bendiga a todo este continente en la búsqueda de la dignidad. Que realmente así sea, Hasta luego. Gracias, muy amable. Hasta luego. José León Toro Mejías es profesor venezolano, es residente aquí en Misiones, fundador de Arepa Viva, organización de apoyo al migrante, hablando acerca de, su postura sobre la detención de Nicolás Maduro. 20 grados, la actual temperatura en Posadas, la humedad relativa del ambiente 61%. Un tornado arrasó nuestro pueblo, fue por la fuerza del maldito